Conociendo la verdad, parte 2, es el mensaje de esta noche. Y voy a iniciar leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 12 hasta el 16. Cuando leemos la palabra de Dios, leemos la Biblia o leemos la síntesis, algunos versículos parecieran no tener mayor importancia, pero no hay nada escrito en la Biblia que no tenga una gran importancia. Todo esto se escribió porque Dios inspiró a los escribas, a los profetas, que escribieran lo que Él les dictaba. Y nosotros vemos la semana pasada, cuando Jesús dijo que Él había nacido y había venido para dar testimonio de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Observa. La vida de Jesús, su nacimiento, su crecimiento, su pasión, sus sufrimientos, su muerte y su resurrección tienen que ver con el cumplimiento de todas las cosas que Dios, desde antes de la fundación del mundo, se había propuesto. Porque es un solo plan que Dios tenía, que era destruir al diablo, y utilizó a Adán. Después utilizó al postrer Adán, que es Jesús, y hoy nos utiliza a nosotros. Pero no hemos podido destruir al diablo nosotros. En Mateo capítulo 4, versículo 12, dice: cuando Jesús oyó, ¿qué oyó? Juan estaba preso. ¿Qué hizo Jesús? Se regresó a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó ¿dónde? Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. 14. Todo esto lo hizo Jesús de regresarse a Galilea, de pasar por Nazaret y habitar en Capernaum. Todo esto lo hizo Jesús para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dios había anunciado por el profeta Isaías eso. Y muchas veces el mismo pueblo de Israel, que era el único que tenía acceso a las escrituras y a las profecías, no entendía. Y dejando a Nazaret, Jesús vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El profeta escribió eso, pero Jesús cuando vino, ¿vino qué? A dar testimonio de la verdad. Entonces era verdad lo que profetizó Isaías, de que Jesús tenía que pasar por ahí. Es más, Jesús, le dicen Jesús de Nazaret, porque él en un tiempo estuvo ahí en Nazaret. No puedo decirle hoy todas las citas que corresponden a lo que queremos nosotros y ustedes, de tener buena claridad, el por qué
el por qué la vida de Jesús, ya eso estaba predestinado para el bien de nosotros, para la salvación del mundo y para la ejecución de Satanás y sus ángeles. Mateo 5, versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Cumplió Jesús la ley? Sí, la cabalidad. Porque de cierto les digo, escuche bien esto, que hasta que pasen, ¿qué cosa? El cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Hasta. ¿Qué significa el hasta? Hasta que todo se haya cumplido. O sea que la ley permanecía hasta. ¿Hasta qué? O sea, cuando Jesús muere y resucita, se cumplió todo lo que estaba escrito de él para este tiempo. ¿Ok? Hasta ahí se cumplió la ley. Pero él no podía, ni la ley podía cambiar nada. Cuando él murió, ya la ley se cumplió, ya no hay ley para nosotros. Pero ¿qué sucede en las congregaciones? Los meten en la ley. Porque esa Biblia de las congregaciones no está eso. Sí, es porque la tradición y aparte de eso también la cuota de maldad, porque son personas que viven de quitarle plata a la gente, medran, creciendo, la congregación crece, la nuestra no crece tan fácil, pero esas congregaciones crecen engañando a la gente, falsificando la palabra de Dios. Pero la gente es feliz. Pero hay una congregación que parece que no hiciera nada para alertar o hablar, representar a Cristo, expresar a Cristo, permitir que Dios se manifieste. Y somos nosotros. Juan capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, entonces tú eres el rey. Jesús respondió, ¿eso lo dices tú? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad. Yo quiero pedirles un favor a cada uno de ustedes, que en la medida que vayan escuchando, vayan haciéndose como una radiografía, cada uno de ustedes. Porque la idea es que usted sepa por qué esto se escribió y cuál es el beneficio de tú saber, conocer, entender y poner en práctica esto. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. O sea, él acababa de dar un discurso, algunos creyeron y Jesús se dirigió ¿a quiénes? A los judíos que creyeron. Y les dijo, si ustedes que ya creyeron permanecieren en mis palabras,
serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, los que queremos ser libres, pero pastor, ¿libres de qué? Si yo no estoy preso. Mira, libres de la pobreza, libres de dolencias, de enfermedades, libre de vicios, libre de la mentira, libre de pornografía, libre de lujuria, libre de soberbia, arrogancia, prepotencia, altivez, libres de gritería, maledicencia, peleas, reyertas, el orgullo desmedido. Es decir, nosotros éramos esclavos de todo eso. Recuerde que el mundo entero está bajo la potestad del maligno, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente piensa que porque se congrega ya están libres. No, nos congregamos para entrar en el proceso de ir despojándonos de toda esa basura, despojándonos de todos esos vicios, y que la misma palabra de Dios, la verdad, nos vaya haciendo libres de esa esclavitud en la que nosotros permanecíamos o permanecemos o iremos mejorando. Tito capítulo 1, versículo 1. Necesito tu participación aquí. De aquí en adelante vas a participar conmigo. Tito capítulo 1. ¿Qué fue lo que, sin quitarlo, Jorge, deja eso ahí? ¿Qué fue lo que acabamos de leer ahora? Que para poder ser libres es necesario conocer la verdad. Y para poder conocer la verdad tenemos que permanecer en las palabras de Dios. Si usted no permanece en las palabras de Dios, leyendo, pues va a tener bastantes dificultades para usted avanzar. Querer no es hacer. Querer todo mundo. Todo mundo quiere ser rico, todo mundo quiere ser el mejor, todo mundo quiere, pero querer es una cosa, lograrlo es otra. Entonces, para poder nosotros lograr dejar de ser esclavos de todos esos vicios y situaciones en las cuales nos perjudicamos nosotros mismos, pues tenemos que permanecer en las palabras de Dios. Entonces vemos que dice Tito ahora, como la verdad es la que nos hace libres, Pablo le dice a Tito, el conocimiento de la verdad es por medio de la piedad. La verdad es la que nos hace libres, ¿verdad? Pero hay que conocerla. Ahora Pablo dice, ¿quieres conocerla? Indefectiblemente necesitas la piedad. ¿Estamos entendiendo? El conocimiento de la verdad. De la verdad. El que quiera conocer la piedad, si no pasa, el que quiera conocer la verdad para ser libres y no quiere pasar por la piedad, pues no va a lograr nada. No va a lograr nada. Para esto se escribió. Para que nosotros tengamos allí un mapa de lo que debemos hacer para lograr lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Entonces, el conocimiento de la verdad es según la piedad. Significa que sin la piedad, nadie ¿qué? Puede conocer la verdad. Dígalo otra vez, ya. Nadie puede conocer la verdad si no es por medio de la piedad. ¿Ok? Dime.
que la piedad es lo que te va a llevar a que tú permanezcas en la fe. Es la piedad. La piedad lo va a hacer, la piedad lo es todo. La piedad lo es todo. La piedad lo es todo. Porque entre ese paso a la piedad está el paso de leer, que uno adquiere fe leyendo. Ahí vamos a considerar eso. Pero tengo un ingrediente pequeñito que me mueva para llegar a hacer la parte de la... Si no lees la palabra, no vas a tener el ingrediente pequeñito. Si no permaneces en las palabras, jamás vas a tener el ingrediente llamado fe. Efesios 2, Jorge, 8. Se está rompiendo la voz, sí. Está rompiendo la voz. Ayer me pasó también. Creo que hay que bajar. Efesios 2, versículo 8. Escuchen esto. Si ustedes permanecieran, guardaran las palabras, pues supieran lo que yo sé. Mira, somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Por medio de qué? ¿Y la fe de quién es? ¿De quién es la fe? De Dios. Entonces, si nosotros queremos, sigue Jorge el 9. No por obra para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales buenas obras Dios nos preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en las buenas obras. Pero para poder andar en las buenas obras tenemos que coger para arriba otra vez, el 8. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. La fe no es de nosotros, la fe es de Dios. La fe está contenida en toda la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a permanecer en las palabras de Dios, estamos recibiendo fe. Estamos recibiendo. Ay, Señor, dame fe. Él te va a decir, lee. Lee. Sí, porque hay gente que dice, yo tengo una fe grande. No tienen ni idea que están hablando. Nadie puede tener fe si no es por medio de coger y arrancar. La fe está en la palabra. La fe está en la palabra. Romanos 10:10. Es que fíjate, para dar una enseñanza, todo lo que hay que abrir. Porque a veces entonces se acuerdan de unas cosas o se confunden con otras. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para creer con el corazón, primero hay que tener fe. Y para tener fe hay que leer, porque la fe está contenida ¿dónde? En las palabras de Dios. Ok. Entonces ya vemos que sin la piedad nadie puede conocer la verdad. Ok. Ok. Ahora, el conocimiento de la verdad no es algo teórico. Es algo práctico. No es teoría. Es poner en práctica para ver los resultados. Ok, 1 Timoteo 6, versículo 3 y 4. Pastor, usted nos ha hablado bastante de eso, ¿sí? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo respecto a la piedad. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo está esa persona? Envanecida. ¿Qué es una persona envanecida? Uno que cree que cuando camina vuela, que cree que sabe todo, que recibe revelaciones. Si no es conforme a la piedad, esa persona, ¿cómo está? Envanecida. ¿Qué sabe? Nada. Y delira. Déjalo ahí. Y delira. ¿Qué haces tú con un predicador así? Envanecido. No sabe nada. Y aparte delira. ¿Por qué hay
miles o millones de predicadores así. Claro, no la conocen, no se conforman ni a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El que habla de la piedad es el apóstol Pablo. Quien le revela al apóstol Pablo es Jesucristo. Cuando dice las sanas palabras de Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, ¿quién le reveló a Pablo? Jesucristo. Pablo dice, todo lo que yo sé no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es lo mismo que yo hago. Primera Timoteo, capítulo 4. Mira el consejo de Pablo para Timoteo. Timoteo, si esto enseñas, serás buen ministro de Jesucristo. Y allá que dijo, el que enseña otra cosa, está envanecido, no sabe nada, delira, es un hombre corrupto de entendimiento, lo dice ahí también. Entonces, observa lo contrario. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Yo te enseño eso. Entonces no tengo que decir nada. Usted sabrá, nutrido ¿con qué? Nutrido con las palabras de la fe. Porque cuando tú estás en la piedad, tú lo primero que tienes que hacer es leer, 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 leer. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas. Desecha los cuentos de viejas, de todas esas cosas que tú oyes en las congregaciones, que te tomó el espíritu. ¿Y para qué te digo más? Desecha esas fábulas. Porque eso es manipulación. Ejercítate para la piedad. Ok. ¿En qué consiste ejercitarse para la piedad? Mira para acá. Número 1, tienes que congregarte. Número 2, cuando te congregas, tienes que oír atentamente. Oír atentamente. ¿Para qué? Para que tú puedas comenzar a guardar las palabras de Dios. Oír atentamente, inclinar tu oído a las razones que Dios te manda conmigo. Pastor, ¿dónde dice eso? En Proverbios 4, vamos a leerlo. Versículo 20. Amén. Por los que vuelvo a sufrir. Hijitos míos, estén atentos a mi palabra. Inclinen su oído a mis razones. Mis palabras no se aparten de tus ojos. Mis palabras no se aparten de tus ojos. Te está diciendo, no dejes de leer. Guarda mis palabras, ¿dónde? En medio de mi corazón. Porque si guardas mis palabras en medio de tu corazón, hallarás vida y medicina a todo tu cuerpo. Pero entonces el primer paso de la piedad es congregarte. El segundo es oír atentamente para guardar las palabras de Dios en tu corazón. ¿Para qué? Para poder orar. No lo dije que ahora no lo dije. Sí, la lectura. Primero, congregarnos. Segundo, estar aquí atentos. Leer para poder guardar. Leer para poder guardar las palabras en medio del corazón. ¿Y para qué es leer? Para guardar las palabras, para poder orar. Una persona que no conoce la piedad, que no hace el ejercicio, ¿qué clase de oración hace? Usted ponga las emisoras esas, donde están unas señoras orando, que oran 2 y 3 horas, reprendiendo a Satanás y lo que usted sabe. Eso no es oración. Orar es utilizar las palabras de Dios
en tu propia boca para tú, de tu propia boca, con las palabras que no son tuyas, sino de Dios, tú puedas convencerte de lo que Dios te está diciendo. Esa es la oración. Pero si no guardas las palabras de Dios en tu corazón, ¿con qué oras? ¿Cómo oras? ¿Qué oras? Oraciones inventadas. Bueno, la oración no es otra cosa que utilizar la palabra de Dios, que es viva, es eficaz, hace lo que Dios quiere, no vuelve a Dios vacía, sino que te hace germinar, te hace producir, da semilla al que siembra, pan al que come. Eso es lo que tú tienes que ir guardando en medio de tu corazón. ¿Yo me estaré explicando? Entonces observa. Otra vez comencemos por los 7 pasos. 1, te congregaste. 2, oír atentamente. 3, leer para guardar las palabras de Dios en el corazón, para poder orar, para poder pensar, meditar. Que tú cuando te acuestes en tu cama y te pongas a meditar, para no despertar a la vecina. Tú comienzas allí porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, tú, y te quedas dormido. Gloria a Dios. Ya ves, esto es tan importante que hasta que no le prestes atención no vas a conseguir lo que es el resultado de la verdad. No vas a conocer la verdad. Si no conoces la verdad, no serás libre. No serás libre. Y como el conocimiento de la verdad es según la piedad. Entonces ahí está la piedad. Número 1. Número 2. Oír. 3. Lectura. Para poder orar. Para poder meditar. Para poder, el 6º paso, compartir la comunión. Y el número 7, poder enseñar. ¿Cómo tú pretendes enseñar a una persona de algo que tú no sabes bien? Es como si fuese una persona que trabajara con explosivos y va a decirle al amigo, es así, más o menos así. Entonces, ese es el ejercicio ejercítate para la piedad. Indefectiblemente tienes que leer. ¿Ok? Ahora, en sí, ¿qué es la piedad? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Usted lo sabe. Indiscutiblemente, grande es, o sea que la piedad no es cualquier cosa, la piedad es un misterio. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne. Ahí, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo Dios se pudo manifestar en carne y en quién? En Jesús, ok. Antes de ser Jesús, el verbo. El verbo estaba con Dios. El verbo era Dios. El verbo fue hecho carne. Cuando María concibe, ¿ok? Esto te lo tengo que decir siempre para que tengas claridad. Entonces ya el verbo está separado de Dios, está dentro de un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Romanos 8, Jorge, y regresamos ahí. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por eso fue tentado en todo. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. En Gálatas 4,
Creo que es el versículo 1 o el 4, Jorge. Mira, todas estas evidencias es para que tú te des cuenta la necesidad de que tienes que aprender a gustarte la lectura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nacido genética. Y nacido, tuvo que cumplir la ley. Dice, ay, pero es que Jesús se bautizó. O sea, para cumplir la ley. Tú no tienes que cumplir la ley, porque tú no naciste bajo la ley. Jesús, nacido de mujer, genética. Lo engendró Dios, pero venía con la genética de la carne, desde Adán hasta María. Con ese propósito de que tenía que ser así. Ah, ¿tú quieres ver el propósito? Génesis, capítulo 3, versículos 15 y 16. La Biblia es un libro donde es como un rompecabezas que hay que juntar las piezas. Mira lo que le dice Dios a la serpiente que acaba de tentar a Eva. Y pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? La serpiente y la mujer. Y entre tu simiente, tu descendencia, ¿la descendencia de quién? De la serpiente. Y la descendencia de la mujer. Entonces, cuando María queda embarazada, ahí está la simiente. La simiente en la mujer. La descendencia. ¿A quién le hizo Dios las promesas? A Abraham y a su simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. ¿Ok? Estamos más o menos entendiendo. Ok, entonces, ¿dónde estamos ahorita, Jorge? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando el verbo, no, a los 30 años. Mateo 3. Bueno, aclarar eso porque la mayoría de gente piensa que apenas nació ya tenía. Ya. No, y no solamente eso, cuando el verbo que era Dios está dentro del niño y del vientre de María, está separado. Y Jesús, después que fue bautizado por Juan, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17, Jorge. Y hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿qué miramos nosotros ahí en el versículo 16? Misterio de la piedad. Esa mujer es bien inteligente. Que se manifestó en Claro, por la cita. Por la cita. No, ahí no, donde estamos. Eso todavía no. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo Dios se manifestó en la carne? Cuando descendió y hasta ahí. Ahí comienza Jesús entonces su vida. Entonces, ahí es donde dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Después que recibió el Espíritu. Comenzó este proceso. comenzó el misterio aquel. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. El cual está disponible para todos. Ya vamos para allá. Tú eres muy inteligente. Inteligente no hace.
Pero si ven lo sencillo que es y lo complicado que son las religiones y cómo complican a la gente, las tienen brutas, no tienen idea, porque no les gusta la lectura. Ese es el problema. Entonces mira, ya miramos ahí. Ahora sí, Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret era el que estaba ahí con Juan. Échame agua, Juan. Tan pronto recibe al Espíritu, Pablo le llama Cristo Jesús. O el Cristo, el ungido con el Espíritu Santo. Cristo es el Espíritu Santo. Cuando le dicen el Cristo, le están diciendo el ungido. ¿Con qué lo ungieron? Con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo. Espíritu Santo contigo, con él. Sí, El significado es el significado es que Dios estaba con él. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Dios estaba con él. Entonces, ¿para qué creen ustedes que nos mandan a conocer la piedad y a hacer el ejercicio para la piedad? Porque Dios, así como estuvo en Jesús, Dios quiere estar con nosotros. Y tú no quieres. Es la única manera. y hay pastores que he escuchado, sin decir mentiras, que han dicho cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesucristo. Porque se lo aprenden de memoria y lanzan así y quedan bien peor. Pero ahora yo pregunto, si te mandan a que te ejercites para la piedad, es porque así como Dios en esa piedad se manifestó en Jesús, lo quiere manifestarse en nosotros. Romanos 8, 28 o 29. Dígalo. Romanos 8, 29. Escucha, porque a los que antes conoció, también Dios los predestinó. ¿Para qué Dios nos predestinó? Para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para ser conforme a la imagen de su Hijo, ¿qué necesitamos? El Espíritu. Para que su Hijo sea ya no el unigénito, sino sea el primogénito, el primero. Antes del Espíritu Santo era el único, el unigénito Hijo de Dios. Ahora cuando ya Dios nos engendra a nosotros, los que hemos creído y los que estamos luchando, los que estamos peleando esta batalla para poder permitir que Cristo se vaya formando en nosotros, para ir permitiendo que Cristo se vaya formando en nosotros, que es lo que todos necesitamos, buscar eso. Que ese destino que Dios nos preparó de antemano se haga realidad en nosotros. Que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Semejante a su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Para que el que se llama hoy Jesucristo sea no el unigénito, el primogénito entre muchos. ¿Quiénes son esos muchos hermanos? Diga nosotros. Pero para que eso se dé, nosotros tenemos que permitir lo que Pablo dice en Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, versículo 19. Hijitos míos, por lo que vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. ¿Cuál es la única manera que Cristo se vaya formando en ustedes? Ejercitándose para la piedad. Acuérdate que estamos conociendo la verdad. Y la verdad la conocemos por la piedad. Y la piedad es la que nos lleva a hacer los pasos que necesitamos para irnos despojando del viejo hombre. Y Cristo se vaya formando en nosotros.
Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. En la medida que Cristo se vaya formando en ustedes, estaremos bien afinaditos. De otra manera, siempre va a haber entre ustedes y yo fricciones. Porque generalmente ustedes me oyen un poquito, a veces leen un poquito y sacan sus conclusiones. Pero aquí no hay que sacar nada, la palabra es lo que te va a decir todo. Tú no has visto que yo saqué nada aquí según mi parecer, sino conforme a lo que está escrito. ¿Ok? Ok. Nosotros llevamos como dos o 3 meses con Hebreos 6:7. Más verdad. Ok. Ok. Dios nos predestinó a nosotros para que también fuésemos enriquecidos en todo. Porque nosotros, para hacer las buenas obras y para poder hacer con todos los necesitados, necesitamos tener con qué. Si no, usted no tiene con qué, usted está para que le den. Pero Dios no quiere que nosotros estemos para que nos den. Nosotros estamos para representar a Dios dando. Dando. Que en una congregación siempre hay algunas personas que van a tener un bajón. Es cuando tenemos que entrar nosotros primero en repartir y dar al pobre, pero comenzando por los nuestros. ¿Ok? Entonces observa, no te he dicho ninguna cita ahora. Hebreos 6:7. Sí, que la ponga. Ok, bueno. Porque la tierra que bebe y produce a aquellos, esa tierra, pero la tierra que no produce espinos y abrojos, sino produce espinos y abrojos, es reprobada. Está próxima a ser maldecida. ¿Y cuál es el fin? Ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, yo estoy persuadido, convencido de que hay cosas mejores para ustedes. Cosas que pertenecen a la salvación. Que no es solamente la salvación, me voy para el cielo, no. Cosas que pertenecen a la salvación, necesitamos el billete aquí. Necesitamos el dinero. Pero, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que ustedes muestran hacia su nombre, sirviéndole al santo, al ministro, trayendo los diezmos y trayéndolos todavía. Dios no es injusto para olvidar de eso. Pero yo deseo que cada uno de ustedes, no es que sean 3 o 4, todos, muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, hasta que logren el propósito, para que tengan plena certeza de lo que esperan. O sea, es pues la fe, la certeza de lo que yo espero, la convicción de que aunque no lo veo, lo voy a tener. Entonces, tenemos que estar seguros, eso es lo que yo deseo, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿La misma solicitud de qué? Beberte la tierra, beberte el agua como lo hace la tierra, para poder producir hierba provechosa. Nadie produce un diezmo si primero no produce para él. Nadie. Para tú sacar un diezmo de 10 millones de pesos necesitas ganarte 100. ¿A quién se le ocurre ahora decir, yo quiero dar un diezmo de tanto? A ver, Catherine, tú. De 20 millones. Jorge, 500 millones. Víctor, 1.000 millones. Un diezmo de 1.000 millones.
Giancarlo. Es que fíjate, nosotros hemos sido enseñados por Dios a pensar lo contrario que piensa el mundo. Si tú piensas lo grande que va a ser tu diezmo, tú sabes que entre más grande sea tu diezmo es porque agarraste más. Y ese es el propósito, que nosotros aprendamos las cosas de Dios y no como el sistema terrenal. Entonces observa por dónde vamos, a fin de que no se hagan perezosos, sino diga imitadores de aquellos que por la fe. ¿De dónde sacan la fe? Diga, de la lectura. La tierra que bebe la lluvia, leo. Aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, Dios juró por sí mismo. Y dijo, Abraham, de cierto, te juro por mí mismo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a ustedes la inmutabilidad de su consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Bébete el agua para que puedas creer. Lee para que puedas creer. Tú oyes a una persona y no, hermano, es que yo sí creo. Tienes para preguntarle varias cosas. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad. Su consejo no lo cambia nunca. Nunca va a haber otra manera de que tú puedas creer si no es leyendo o bebiéndote el agua, que es la retórica. ¿Qué hizo Dios? Interpuso juramento. O sea que Dios le jura a Abraham, de cierto te bendeciré con abundancia. Y a los herederos de la promesa, que somos los hijos de Abraham, los creyentes, dicen, y a ustedes les voy a jurar eso. Hay una sola manera de creer para también reciban la promesa que yo le he hecho a Abraham y a mi hijo Cristo. ¿Sí están entendiendo? Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Los dos juramentos, un juramento para Abraham de bendecirnos con abundancia y un juramento para nosotros de que entendamos que si no leemos no vamos a creer. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un consuelo fortísimo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a esa promesa que Dios ha puesto delante de nosotros. Ok, vamos a leer aquí y terminamos en Romanos 4. Versículo 16. Vamos a concentrarnos aquí porque este mensaje es para que tú conozcas la verdad y para que sepas que la verdad de Dios para con nosotros es que estemos enriquecidos en todo. Esa es la verdad. Ya la otra verdad, ya Cristo la hizo en la cruz. Ahora nosotros, mediante el ejercicio para la piedad, nos vamos despojando del viejo hombre,
nos vamos renovando en el nuevo hombre porque vamos recibiendo a Cristo. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. ¿A fin de qué? ¿Cuál promesa? Bendecirnos con abundancia y la lectura, exacto, leer para creer. A fin de que la promesa sea firme para quién? Toda su descendencia. No solamente para la descendencia que es de la ley, los judíos, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham, que es para los gentiles. Y no por la ley, sino por el evangelio de la gracia. La descendencia que es de la fe de Abraham, el cual Abraham es padre de todos nosotros. 17. Olvídese el paréntesis. Padre de todos nosotros, delante de Dios. Esos versículos mal distribuidos confunden. Olvídate del paréntesis. Abraham es el padre de todos nosotros, delante de Dios. ¿A quién Abraham? ¿A quién le creyó Abraham? A Dios. El cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18. Abraham creyó, esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de todos nosotros, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. 19. ¿Y Abraham se debilitó en fe? No. Al considerar su cuerpo, estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Donde él se hubiera quedado pensando en la esterilidad de Sara, no hubiera podido. Tanto que en Hebreos 11:11 dice que por la fe, la misma Sara recibió fuerza para concebir y dar a luz, aún fuera del tiempo, a un hijo. ¿Por qué? Porque por la fe Sara creyó que el que le había prometido el hijo era fiel. Lo mismo estaba pasando con Abraham. Y no importa que Sara sea estéril, si a la larga yo estoy circuncidado, no puedo tener relaciones con Sara. Si las tuviera, tampoco pudiera porque Sara es estéril. Entonces creyó en esperanza contra esperanza. 20. Tampoco Abraham dudó. Quite las dos comas esas. Tampoco dudó de la promesa de Dios. Sino que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dándole gloria a Dios. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más, abundantemente, de lo que yo puedo pedir, de lo que yo puedo entender. La oración de nosotros. Si Dios prometió bendecirnos con abundancia y nos juró que su consejo para nosotros creer es inmutable. El único, la inmutabilidad de ese consejo es que no hay otra manera de creer sino beberme el agua o creer o leer las palabras de Dios. ¿Está claro? Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cuál es la gloria a Dios? Cuando iba a matar a Isaac, se la pasó pensando, dándole gloria a Dios. Yo lo mato, Dios lo resucita. Yo mato a Isaac, lo incinero, lo quemo, lo ofrezco en holocausto y Dios lo resucita. ¿Por qué nosotros no pensamos lo mismo también? Cuando tú saques tu diezmo, como dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza. No dé por necesidad. Dé por una razón. Porque Dios ama
al que da con alegría, porque el que da con alegría es el que tiene esperanza. Y tiene esperanza porque ha leído, ha guardado en su corazón y sabe, esto que yo voy a dar, Dios me lo va a multiplicar. Cada uno dé como propuso en su corazón. Síguelo ahí, Jorge. Cada uno dé como propuso en su corazón. No dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oído. Y poderoso es Dios para hacer que en ese que da con alegría, la gracia de Dios abunde. Finalidad, que tenga siempre. Que tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente por Dios. Ojalá todos nosotros estuviéramos en esa etapa. Vamos a decirlo como un ejercicio, no como una oración, como un ejercicio. Daré con alegría para que la gracia de Dios abunde en mí con la finalidad de que yo tenga siempre en todas las cosas todo lo suficiente para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente yo pueda dar con abundancia para toda buena obra, como está escrito: el que reparte y da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Si yo reparto y doy al pobre, mi justicia permanece para siempre. Y Dios me da semilla para sembrar. Dios me da comida para comer. Dios me proveerá y me multiplicará cada semilla que yo siembro y aumentará los frutos de mi justicia. ¿Cuál es mi justicia? Reparto y doy al pobre. Aumentará los frutos de mi justicia hasta que yo esté enriquecido en todo para toda liberalidad. Si tu oración esta fuera todos los días, en un día, ¿cuántas veces tú puedes hacer esta oración? Hazla 3 veces, hazla 3. Desayuno, almuerzo y comida. Hazla 3 veces. Y tú vas a ver los resultados. Hazla 3 veces, porque cuando tú estás orando, tú no estás rezando, tú estás guardando en tu corazón y convenciéndote a ti mismo de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Mira todo lo que pasó. Jesús tuvo que ir a Capernaum. ¿Para qué? Para que se cumpliera. Nosotros tenemos que procurar que eso que Dios habló para nosotros se cumpla. Tenemos que procurar que se cumpla. Esa es la verdad. Ok. Si usted trajo su diezmo, su ofrenda, téngalo ahí, coja sus